El modelo de facturación electrónica definido por la DIAN inició alrededor del 2013, cuando el ente tributario implementó o empezó a buscar el proyecto de masificación que se hizo efectivo hasta el 2019, cuando los grandes contribuyentes fueron requeridos a emitir facturación electrónica. Dentro de las principales características que deben cumplir los contribuyentes encontramos que el formato definido por la autoridad tributaria para la implementación de estos mensajes es un XML VL versión 2.1, que cada documento electrónico debe contemplar una firma digital para garantizar autenticidad e integridad de la información, y que esta firma digital se construye con base en un certificado electrónico emitido por una entidad de certificación acreditada por UNAC, como es EDICOM. Por otro lado, la DIAN asigna un código único a los documentos electrónicos, siendo para la factura el CUFE, por sus siglas Código Único de Factura Electrónica, tenemos el CUDE para la nómina electrónica y para los demás documentos electrónicos el CUTE. Estos mensajes deben ser previamente enviados a la DIAN para su validación y posteriormente enviados al adquiriente. Dentro de la maduración del modelo de factura electrónica, vemos que la autoridad tributaria en Colombia es bastante activa. Año tras año ha venido ampliando los requerimientos que se deben implementar o hacer parte dentro del modelo de factura. De hecho, el año pasado, con la publicación de la resolución 167, introdujo un nuevo mensaje llamado documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar, por medio del cual las empresas deben soportar esos pagos que realizan a terceros no obligados para soportar la deducción de sus costos. Este año, en el mes de abril, con la publicación de la resolución 85, ha introducido dos nuevos requerimientos. Uno de ellos es la recepción de factura electrónica y la posterior emisión de los acuses de recibido de estas facturas. Esto con el fin de soportar y documentar la resolución o la redistribución de todos los impuestos descontables que puedan ellos ejercer o aplicar a la autoridad tributaria. Y por otro lado, tenemos la fecha límite para la implementación de los eventos, para que una empresa en Colombia pueda circular una factura como título o valor en el ecosistema del Radian. Ahora bien, para el próximo año, la DIAN ha publicado recientemente un proyecto de resolución por medio del cual introduce no solamente el nuevo anexo técnico de la factura, que es la versión 1.9, sino también un nuevo mensaje electrónico llamado documento equivalente electrónico, por medio del cual los contribuyentes que emitan cualquier tipo de documento equivalente en Colombia podrán utilizar para declararlo a la DIAN y soportar la deducción de gastos y costos en impuestos descontables. Nosotros vamos a ofrecerles una solución totalmente certificada por la DIAN para la prestación de estos servicios. En Colombia estamos acreditados para la emisión y recepción de factura electrónica, la emisión de documentos soporte, la emisión de nómina electrónica y también de los eventos del Radian. Por otro lado, es una solución muy flexible, capaz de adaptarse a los requerimientos a nivel de negocio que puedan tener y también a los que en futuro la DIAN pueda solicitar para el modelo de facturación. Tenemos mucha experiencia en clientes que necesitan implementar ese tipo de soluciones en múltiples países. Tenemos una solución muy robusta, capaz de adaptarse a diferentes estándares, una solución multiestándar, multiprotocolo y que está disponible en varios idiomas. Tenemos un observatorio internacional legal que está en constante comunicación con las autoridades tributarias de cada país y que nos permite de forma proactiva indicarle a nuestros clientes sobre las nuevas novedades o requisitos que se deben contemplar dentro del modelo de facturación electrónica para que nuestros clientes siempre estén en compliance con todos los requerimientos del país.